¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos al canal. Gracias por abrir este material. Acá quien les habla, Klaus Rodríguez. Hoy quería hablar con ustedes respecto a la naturaleza laboral del juez, la parte administrativa, más la parte jurisdiccional especialmente, y también la parte divina, porque la naturaleza laboral del juez tiene un toque de divinidad, en razón de que para mi gusto es, bueno, no es que para mi gusto, sino que realmente está en la doctrina y está en el Evangelio. El juez es un ministro de Dios, porque trabaja para la justicia viene de arriba, así que el juez es un representante del Estado y de la providencia. El juez no es funcionario público cualquiera. Dice Casco Pagano que por eso se le debe considerable respeto. La justicia engrandece a una nación, también dice un proverbio. El autor sigue diciendo que la persona del juez es aquella que está investida por el Estado con potestad para hacer justicia. Se le confía la protección, el honor, la vida, la libertad y los bienes de las personas. También dice Casco Pagano que toda persona que pretenda ser juez debe ostentar tres cualidades: honestidad, idoneidad y laboriosidad. Según el autor, la honestidad se refiere al decoro, a la honra, a la decencia. La idoneidad significa capacidad, aptitud, inteligencia, competencia. Y la laboriosidad es sinónimo de trabajo, de aplicación, de diligencia. Sigue diciendo el autor que si el postulante o quien pretenda ser juez careciere de uno de estos requisitos, no debería ser juez. Y concluye también diciendo que el juez debe ser digno, laborioso, prudente y sensato. Es decir, según este autor, al juez prácticamente el único defecto que le está permitido tener es ser feo. Después tiene que tener todo. Como hablamos de honestidad, tenemos que tocar también el tema de la corrupción, que supuestamente es la otra cara, pero no lo veo tanto así. No tengo nada en contra de la corrupción. Fomenta la economía y no estoy haciendo apología con eso. Hay otras cosas peores, como por ejemplo la morosidad judicial, que es mucho peor que la corrupción. Para mi gusto es mejor una sentencia injusta, pero firmada, que una sentencia justa, pero que nunca sale del despacho. Una sentencia injusta por lo menos impulsa el procedimiento, y si sos buen abogado te las vas a saber arreglar para mandar revocar en la Cámara. Inclusive hasta puede venirte bien una sentencia injusta que te salga en contra, en el sentido de que vas a tener que trabajar más y por ende cobrar más. La corrupción no mata, la morosidad judicial sí. Esto así, literalmente. ¿Se acuerdan del caso Marcelo Piñeiro, Marcelo Piloto? Que por una cuestión de técnica jurídica terminó hace sí, no puedo decir acá, en YouTube, a una señorita en la agrupación especializada. Resulta que estaba pendiente la resolución de un recurso de apelación que hizo lugar a la extradición de este criminal, y bueno, era eso lo que le seguía manteniendo en el país. El tipo hizo de todo para quedarse, se casó, no sé qué otras cosas más. Todo era jugada, y tanto tiempo se le dio para cranear que terminó cometiendo un hecho punible muy grave para evitar su extradición. Bueno, resulta que todos nos acordaremos que el presidente, inclusive Marito, mediante una figura política, creo, de la expulsión, terminó expulsándole a este prójimo. Bueno, de prójimo no tiene nada. Y entonces terminó resolviendo la cuestión, que en principio estaba en manos de la justicia. El caso es que al día siguiente, después de que este criminal fue expulsado, salió la resolución de Cámara de Apelación. Creo que estaba pendiente de la firma del doctor Cristóbal Sánchez. Y bueno, entonces el planteamiento es, si esa resolución se firmaba un día antes, o 2 días antes, o una semana antes, tal vez ese crimen no hubiera ocurrido. O sea que efectivamente la morosidad judicial mata. Eso es así, la corrupción no. Claro, lo ideal sería que no exista corrupción, pero eso no se va a poder evitar ni en el país más desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, donde también hay corrupción, obviamente, pero por lo menos que exista en su, por decir así, en su modo más elegante. Me refiero al tráfico de influencia, porque este es el modo no lucrativo de la corrupción. Por ejemplo, había un ministro de la Corte que
tenía muy buena fama, muy buena reputación en el sentido de no tocar billetes, era incorruptible en ese sentido, pero sí decían que era influenciable por la parte política. Un ex ministro de la corte ya extinto. A esto me refiero cuando digo la modalidad más elegante de la corrupción. Por lo menos es menos dañino, más benigno. Este tipo de cosas no se evitan ni en Estados Unidos, pero mandarle preso a un inocente sabiendo que es inocente y porque no tiene plata para defenderse es una modalidad gravísima de corrupción. Eso es chamacoco, cavernícola, mediocre, vulgar, valle, ordinario. No conozco un caso acá en Paraguay, pero sí en Bolivia. En Bolivia había una estructura que tenía un modus operandi, donde estaban fiscales, jueces, policías, que era básicamente elegir en forma aleatoria a cualquier turista y le implantaban lo que sabemos que ahí abunda, sustancias. Y bueno, en una de esas para la mala suerte de las autoridades, porque no tenían un criterio de selección, sino que a cualquier turista la agarraban en forma aleatoria, al azar, la agarraron a alguien que tenía contactos y bueno, tenía contacto con el propio Obama. Entre él y Obama había solamente una persona que lo separaba y así fue como la jueza terminó presa y bueno, se desmanteló este modus operandi. Ocurrió en Bolivia. Esa es la modalidad de corrupción más salvaje y silvestre que hay. Yo particularmente prefiero que me toque un juez súper corrupto antes que un juez moroso. Porque el moroso se puede jactar de ser honesto, pero su honestidad no le sirve para nada a mi cliente. Al juez tampoco le sirve su honestidad. El juez honesto pero moroso tiene que saber que su colega corrupto del otro turno es mejor que él. Algunos magistrados pueden decir, a mí nadie me puede señalar con el dedo porque jamás estuve implicado en un acto de corrupción. Pero resulta que tal vez este magistrado nunca luego tuvo la oportunidad de resolver una cuestión donde estaban en juego intereses lucrativos de grueso calibre, como en los fueros laboral y de la niñez, que con todo respeto, para mi gusto, son los fueros de la miseria económica. Con esa lógica, un arriero puede jactarse de serle fiel a su esposa cuando la realidad es que ninguna pendeja luego le da bola. Cuando uno tiene la tentación al alcance es donde se le pone a prueba de qué madera está hecho. Y son los juzgados civiles de primera instancia y los juzgados penales de garantía donde hay muchos intereses importantes que pueden ser tentación. Yo no me opongo a la corrupción ni me quejo, jamás voy a salir a decir ese juez es esto que lo otro, nada. Me parece que el moroso es peor. De hecho, siempre les advierto a mis clientes que el impulso procesal, la celeridad, tiene también un presupuesto aparte. Y si bien hace rato nombré a un camarista, por el caso Piñero fue a modo de ejemplificar un conocido caso de mora judicial nada más. Yo no tengo acceso al expediente y por ende jamás voy a caer en eso de opinar sobre la causa judicial en la que no tengo acceso. Todos hacen eso, periodistas, abogados y ni qué decir el ciudadano común. Eso, no sé, por inercia y por naturaleza tal vez lo hacen, pero hay ciertos profesionales que tienen que evitar caer en eso. Solamente auditoría, superintendencia, jurado y todos los que intervienen en el juicio pueden opinar sobre la situación procesal de cada caso. El sistema está colapsado porque no todos los jueces tienen las pelotas, el fanatismo, la energía, el juego de cintura y el patriotismo que tienen pocos jueces para sacar resoluciones justas y dentro del plazo, como los magistrados de J.A. Saldívar, los doctores Roberto Saldívar e Ignacio Pane. Estos son jueces de verdad, se hacen muchas charlas sobre esto, que lo otro, violencia, pero sobre lo que hay que hablar es sobre la mora judicial, invitarle a estos dos magistrados para que cuenten cómo hacen. Y ahí va a quedar al descubierto que no es difícil. Seguro que hay otros magistrados como ellos, pero hablo solo por lo que me consta.
Estos magistrados que nombré son como tiene que ser el hombre por naturaleza, competitivo. Hay 2 turnos en J.A. Saldívar y cubren 6 ciudades. Y hay trabajo, hay mucho trabajo, pero entre ellos compiten sanamente, laboralmente hablando, quién produce más en calidad y cantidad. En fin, en cuanto a la corrupción, no veo por qué me tenga que afectar. Yo ya cobro antes que salga la sentencia. Algunos de los deberes más importantes del magistrado son, ya sabemos, pero solamente los más importantes: administrar justicia, fundar las resoluciones y cumplir los plazos. Fundar las resoluciones. Acá viene el toque mágico del magistrado, donde pone su marca registrada entre la ley y el hecho. El juez tiene que resolver conforme a lo que se alega y se prueba, en teoría, en general, pero no siempre es así. Hay excepciones en lo civil, al menos, como en la carga probatoria dinámica, que se aplica mucho en materia de mala praxis médica, por ejemplo. En esta acción de mala praxis médica, se puede invertir la carga de la prueba y se puede desactivar la presunción de inocencia. Y digo se puede porque recién en la sentencia nos vamos a enterar. Mientras tanto nos toca litigar con incertidumbre respecto a qué criterio va a aplicar el juez. Por cierto, nuestro ministro de la Corte, el doctor Martínez Simón, está a favor de la carga probatoria dinámica. Ya dijo que esa es su postura. La fundamentación de las resoluciones se halla consagrada en las constituciones de los países democráticos, porque la decisión no solamente tiene que ser justa, sino tiene que parecer que lo es. Calamandrei dice que fundar significa justificar la razonabilidad en la aplicación de la ley frente a los justiciables, en el sentido de que es derivación razonada del derecho vigente y no el mero producto de la voluntad discrecional del juez. Acá en esta parte de la fundamentación es donde podemos percatarnos si hubo un romance entre el juez y la contraparte, en el sentido de que no hay forma de justificar que un juez aparte, por ejemplo, del resultado de una pericia técnica como la prueba de ADN en una afiliación o una pericia caligráfica en un juicio ejecutivo, porque estas son pruebas diligenciadas por ciencias auxiliares, o sea, los peritos son designados por el juez en calidad de auxiliares, así que no puede después en la sentencia, o sea, difícilmente, muy difícilmente, tendría que fundamentar demasiado para echar por tierra una prueba tan técnica, tan contundente, diligenciada en forma de ciencia aparte, ciencia independiente. Sería muy difícil para un magistrado dar de baja con fundamentos propios suyos a este tipo de pruebas, desacreditándolas para resolver en sentido contrario a estas pruebas diligenciadas por sus propios auxiliares. Esto violaría el principio de congruencia y hace nula la resolución. Una sentencia que termina resolviendo algo totalmente contrario a lo que se probó en el expediente solamente puede justificarse con una fundamentación tan incoherente que sería algo así como acá Pedro tenía 3 manzanas, le dio una a Juan, por ende se probó que María tenía 35 años, una cosa así. Lo que más le caracteriza al juez es su labor jurisdiccional. Esta potestad no tiene ni el Ejecutivo ni el Legislativo. Todos los funcionarios públicos tienen funciones administrativas, pero solamente el juez tiene función jurisdiccional. A propósito, dice la Constitución Nacional que el presidente es el primer mandatario. Mandatario dice, no dice mandante. Mandante el que manda, mandatario el ordenanza. Básicamente lo que dice la Constitución es que el presidente es el primer empleadito, en castellano, el primer sueldo mínimo. Ese es el presidente. En ese sentido, el juez de empleadito no tiene nada. Si hay alguien que manda, realmente ese es el juez. Es así. Pero con este sistema democrático de gobierno que nos rige, sabemos que no hay una autoridad que demasiado mande. Ya no estamos en la vieja escuela, no hay una autoridad que mande demasiado. Hasta los jueces, que para mi gusto son los que más mandan, diría que hasta inclusive más que un congresista, ni qué decir el presidente. Para mí, un juez en lo civil, especialmente de primera instancia y en lo penal de garantía, mandan más que
otros funcionarios de otros poderes. Pero el poder se divide, se comparte por fuero, territorio, jerarquía, cuantía, materia, así que ya no hay una autoridad que mande demasiado en ese sentido. El poder que tiene el juez le salpica de refilón a todos sus subordinados, inclusive hasta al practicante. Trabajar en un juzgado es uno de los trabajos más importantes que puede haber. Ahí uno se puede quejar de su sueldo, pero jamás de su estatus. En un juzgado no existe un cargo no importante, ni abrir y cerrar picaporte se puede subestimar ahí. El cargo de juez eleva el ego de la persona que lo ocupa y no es para menos, es un cargo digno y nadie llega a la silla sin la bendición del oráculo. Es un cargo codiciable, tentador, porque no importa quién sea el justiciable, puede tener un Ferrari, igual el juez siempre va a estar por encima, aunque sea en estatus. Claro, la otra cara de la moneda es que el cargo, si uno se va a portar como tiene que ser, viene con miseria económica. En el cargo hay poder y en la profesión hay plata. Y uno tiene que, bueno, para los que están incursionando recién en la profesión o en la carrera, tienen que decidirse por cuál camino se las van a jugar al todo o nada. No como me pasó a mí que a mitad de camino, mientras concursaba, después de haber gastado mucho, cambié de opinión porque me di cuenta que, bueno, no era lo que quería. Soy ambicioso y codicioso y no sabía eso. Me enteré que soy así cuando pasé por una hermosa playa de autos ahí sobre Boyani y vi unos autos de esos que no se pueden ver todos los días, de esos autos que se traen solamente por pedido. Te hablo de Lamborghini, pero lindos Porsche, Lamborghini y autos de alta gama, ¿sí? Ahí, y bueno, nadie puede codiciar lo que no conoce. Nadie puede codiciar lo que no conoce. Y cuando vi eso enfrente de mí, sabía que estaba a mi alcance, o al menos eso pienso ahora, y dije, ¿yo para qué quiero ser juez? Puede ser que no tenga nunca eso, pero algo estoy seguro, adentro no voy a tener, eso es seguro. Afuera puede ser que no tenga, pero adentro no lo voy a tener ni en pedo. La ambición es incompatible con la función pública y eso sumado a un problema que tuve porque me iban a mandar a la niñez, lo siento mucho, no me voy a la niñez ni nunca. Ya estuve ahí, así que chao. Y bueno, esa fue mi situación. Y así fue como me despedí del Poder Judicial. Me hubiera gustado salir a los 30, creo que esa es la edad más acorde para salir del Poder Judicial. Pero si salía antes me hubiera perdido la brillante oportunidad de trabajar con los últimos 5 jueces con quienes trabajé porque el juzgado en el que me tocó estar los últimos 6 años, los jueces iban rotando por una cuestión de, bueno, vacancia, interinazgo, comisiones y así. No me puedo quejar, la vida fue muy injusta conmigo en el sentido de que me bendijo más que a los demás funcionarios judiciales, pues desde que entré hasta que salí, en 12 años, trabajé con 12 jueces y juezas y todos capos y capas y les tomo como ejemplo, grata oportunidad la mía realmente de haberme permitido semejante lujo. Trato siempre de imitarles a los jueces con quienes trabajé porque son un ejemplo a seguir, pero cada vez estoy más lejos. No les quiero nombrar porque, por respeto, pero tampoco quiero ser ingrato porque es un defecto muy feo. Mínimamente les debo un saludo a los doctores Tuno Mongeló, con quien arranqué, el doctor Hugo Garcete, ambos camaristas, eventuales ministros de la Corte, el doctor César Godoy, las juezas Elsa Llaga, María Fernanda García de Zúñiga, Cristina Aquino, que ya no está, Norma Cristaldo, que tampoco ya no está, pobrecita, se retiró por un problema de salud, pero está bien, se recuperó. El doctor Leonardo Ledesma, ahora jubilado, los doctores Ignacio Panes, Roberto Saldívar y la doctora Gladys Solís. Con ellos tuve el placer y el honor de formarme y bueno, ellos son personas a quienes me debo. Hay otra forma de ver la situación del magistrado. Ya vimos desde su punto de autoridad. Ahora, desde la perspectiva del Estado Social de Derecho. En un Estado Social de Derecho, el término autoridad está desfasado
en razón de que está la ley por encima de todos y de ahí para abajo todos somos súbditos, y ni qué decir aquel que aplica la ley. En ese sentido, el juez tiene que estar doblemente más en regla que el ciudadano común, en razón de que sería medio incompatible que, por ejemplo, un juez de paz tenga antecedente por violencia doméstica, por ejemplo. O sea, en este caso, el juez sería doblemente más esclavo de la ley que el ciudadano común. Además, encima le tiene a la Cámara, a la Corte, a Superintendencia, a Auditoría, a la Sala de Prensa, está el jurado de enjuiciamiento. Entonces, son varias instituciones, algunas dependientes de la propia Corte y otras extrapoder a quienes el juez le tiene que rendir cuentas, y bueno, también pues a la ciudadanía en general. Todo depende desde donde se lo mire. Para mi gusto, entre todos los jueces de primera instancia, a la cabeza está el juez penal de garantía, porque decide sobre el tercer bien jurídico más preciado después de la vida y la salud, que es la libertad. Y después están los bienes. Sabemos que la riqueza material no te da salud, y si tenés riqueza material y no así no gozas de tu libertad, pues eso sería algo así como una tortura. Salvo que el hecho punible que uno cometió haya sido estafa, que es delito independientemente al perjuicio que causó, se forró cometiendo ese hecho punible, se haya preso 3, 4 años y salga millonario. Ahí uno se va preso con gusto, ¿verdad? Pero igual, la libertad es el tercer bien jurídico más preciado, y la materia prima del juez con la que el juez penal de garantía trabaja es justamente la libertad. En ese sentido, el juez penal de garantía trabaja con diamantes. Claro, no es el juez penal de garantía al final el que termina juzgando, ¿verdad? Pero es el primero que va a decidir respecto a la libertad de una persona. Entre todos los funcionarios públicos del Estado, para mí más se destacan, fuera de la parte administrativa, el policía, porque el policía tiene el poder de la fuerza bruta. El actuario, porque para mí es el portador de la verdad jurídica. Si el actuario informa en el expediente que afuera está lloviendo, esa es la verdad jurídica. Da igual si afuera hay un lindo sol. Si quieres demostrar lo contrario, pues ahí está la acción de nulidad acto jurídico. Eso por su función notarial que tienen los escribanos y los actuarios. De conformidad al 375 del Código Civil, pues los actuarios y escribanos son los que dan vida jurídica a los documentos, de documento privado a instrumento público. Y por último, el juez, porque es el único funcionario del Estado que tiene potestad jurisdiccional. La magistratura es un cargo elegante, fino. El juez está para servirse, tendría que delegar. El juez que se quiere meter en todo, para mi gusto, rebaja su naturaleza divina a la de un funcionario común y corriente, ordinario y administrativo. Para eso está su buen derecho, que es el actuario, quien tiene que ejecutar sus órdenes. Y de hecho, todos los demás también. Los obreros que trabajan en el engranaje de la justicia son los funcionarios. El juez hace justicia con su firma, sin perjuicio de que si hace falta y es necesario, porque no hay de otra, en casos excepcionales, como por ejemplo Cristina Aquino lo hacía, una ex jueza de la niñez, salía a atenderle a la gente, y si se tenía que agachar ahí en la polvareda a buscar expedientes, pues lo hacía también. Bueno, eso ya casos muy extremos, ¿verdad? Una señora muy elegante. Me recuerda a Ronaldinho Gaúcho en su mejor época, cuando si no había de otra se bajaba a defender también. El número 10 capitán, pero si se tenía que ir allá abajo a defender, pues también lo hacía. No obstante, no tendríamos que llegar a ese extremo, pero de repente hay situaciones que, como acá en el juzgado de Lambaré, hace poco se suspendieron audiencias por falta de funcionarios, audiencias preliminares. Entonces, en ese sentido, el juez tiene que estar preparado para todo, pero sin perder una mezcla de laboriosidad con elegancia. Se puede. En cuanto a los proyectos de sentencias o de resoluciones, lo que prohíbe el Código de Ética es que las resoluciones vengan de afuera nomás. El juez no está obligado a no delegar la función de la redacción. Por supuesto que el juez tiene sus relatores y no hace falta que
redacte personalmente sus propias resoluciones. El código de ética, no me acuerdo qué artículo, lo que viola, lo que prohíbe es que se traigan las resoluciones de afuera, o sea, los proyectos, ¿sí? Eso más bien. El problema es que no todos los juzgados tienen la misma calidad y cantidad de funcionarios. Cada juzgado es diferente en cuanto a sus recursos humanos y la redacción de los proyectos de sentencia, pero de los juicios de grueso calibre, no es para criaturas. En ese sentido, lo que se requiere es tener siempre a mano recursos humanos eficientes y preparados, pero el recurso humano que ya está preparado, normalmente ya quiere emigrar para mejores rumbos. Es así, el engranaje o el recurso humano de cada juzgado normalmente se va renovando, nunca es estático, pero hay juzgados que tienen suerte de tener funcionarios que cuando ya se sienten solventes en capacidad se siguen quedando. Normalmente lo que ocurre es que uno aprende y emigra. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Este material fue preparado con cariño y con aprecio hacia la institución. Tengo un sentido de pertenencia hacia el Poder Judicial, en el sentido de que veo un juez y veo un jefe, así siento. La vocación del servicio corre por las venas. Da gusto trabajar en el Poder Judicial, pero afuera da gusto también. Ambos tienen su pro y su contra. Y bueno, espero que haya sido de agrado y si me expresé mal en algún momento, pues pido disculpas. Creo que rocé la indiscreción, pero tampoco revelé tips prohibidos. Entonces, nos vemos en el próximo video.